continúe bendiciendo nuestras vidas y procedemos a entregar esta sección, pues hablando de todo lo concerniente a esta última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de Él ser crucificado. Ya vimos los elementos que se dieron y las dinámicas que se dieron en todo lo que conocemos como la entrada triunfal. Y este título no es un título que se le da única y exclusivamente a la entrada de Cristo a la ciudad de Jerusalén, sino que es el nombre que se le da precisamente por la costumbre romana que se le da a la entrada de los monarcas, de los generales romanos, cuando llegaban después de una victoria. Vamos a ver lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo y el plan para atentar contra la vida de Cristo que finalmente culminó con su crucifixión y luego con el evento glorioso de la resurrección. Cuando nosotros vemos el orden de cómo suscitan las cosas, podemos ubicar que realmente lo que hizo Cristo en el templo de la expulsión de los mercaderes fue justamente después de su entrada triunfal. Y quiero que nos detengamos a analizar la serie de confrontaciones que tuvo Jesús con esa oligarquía religiosa que tenía control de las conciencias, si así se puede decir, de las personas, y que hasta este momento todavía no habían perpetuado el plan que llegó a materializarse de manera definitiva. Ellos eran enemigos de Jesús, y Jesús lo supo muy bien. Y podemos encontrar una aplicación rápida a esto, y es que todo líder, toda persona que está ejerciendo un liderazgo, un ministerio, va a tener personas que se van a oponer a él. Y tenemos que convivir muchas veces hasta con ellos. Y eso es propio de cada ministerio. Ningún líder, y aunque el tema no es el liderazgo, pero quisiera resaltar brevemente esto, ningún líder puede ir y quejarse delante de Dios porque tenga oposición dentro de sus ministerios. Eso viene con el llamado. Yo no puedo hacer nada por más íntegro que yo sea y por más íntegro que sea una persona en el ejercicio de su ministerio, no puede evitar que tenga personas que se opongan a ellos. Y vamos a tener que convivir con ese tipo de personas porque están ahí para, de alguna manera u otra, llevarnos a nosotros a entender la integridad que debemos observar, porque estas personas van a estar como fiscalizadores, esperando cualquier cosa que nosotros hagamos para tener entonces razón para acusarnos. Van a estar ahí para llevarnos a nosotros a ser pacientes y hacer ejercicios de piedad y de tolerancia y de amor y no devolver mal por mal. Inclusive, todas estas personas van a estar ahí porque esa es la voluntad de Dios, que ellos estén ahí. Porque nos llevan a nosotros a depender más de Dios, no de las personas. Y también van a estar ahí. Y nosotros, aunque no podamos evitar que estén, sí debemos tener conciencia de quiénes son. Yo no puedo esquivarlo, no puedo incluso desprenderme de ellos, porque a veces van a ser tan sutiles que solamente habrá una íntima convicción en nosotros por lo que Dios nos pueda decir acerca de quiénes son esas personas. Pero lo cierto es que en el ejercicio del ministerio nos vamos a encontrar con falsos hermanos. Y Pablo lo vivió. Y él lo ilustra en 2 Corintios capítulo 11, 22 en adelante. Peligros entre falsos hermanos. Son episodios muy tristes dentro de la vida de cada creyente. Y estas personas eran enemigos de Jesús, pero Jesús siempre supo quién era Judas y siempre supo quiénes eran ellos. Y Jesús lo confrontó, ya sabiendo que su hora se acercaba, los confrontó de una manera bien severa. Y dedica en el libro de Mateo todo un capítulo y también lo retrata Marco en el capítulo 12, versos 38 al 47 y Lucas también en el capítulo 11 y en el capítulo 20. Resalta esta confrontación abierta y este desafío de Jesús a esas personas que se oponían a su ministerio durante todo el tiempo en que Jesucristo lo ejerció.
estaban opuestos a Cristo. ¿Y en qué niveles se opusieron a Cristo? Se opusieron a Cristo por lo menos en 3 niveles. Se opusieron a Cristo porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, en el orden doctrinal. No estaban de acuerdo con Cristo. Cuando nosotros veíamos en otras secciones el Sermón del Monte, vemos cómo Cristo manejó la ley y cuál fue la reacción de ellos. Es recurrente que Cristo en el Sermón del Monte decía, oíste y que fue dicho. ¿Hablando de qué? De la ley. Pero no la ley moral de Dios, de ese decálogo, hablando de toda la ley hebrea. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. En ese momento Jesús se estaba poniendo por encima de la ley y ellos no podían soportar esto. No podían resistir que viniera una persona que no era aristócrata, que no tenía estudios formales, que no tenía dinero, que no era de la clase gobernante y que tenía un origen dudoso. Porque siempre le decían a Cristo, no somos hijos de fornicación, no somos bastardos como tú, no sabemos quién es tu papá. Que una persona con este perfil viniera a decirle a ellos lo que ellos tenían que hacer. Hubo problemas en el aspecto doctrinal entre Jesús. Y simplemente se dedicaron a detractarlo, a desacreditarlo. Pero la confrontación subió a otro nivel. Porque Jesús, muchas de sus sanidades las hizo en día de reposo. Y ellos estaban esclavizados a la religiosidad y la ceremoniosidad del día de reposo. Y nuevamente la confrontación y el resabio entre esta clase gobernante y Jesús subió. Y vemos que muchas veces procuraban de una manera alternada hacerle tropezar. Venían con preguntas capciosas sobre si era lícito dar tributo al César. Eran capaces incluso de violar su propia ley con tal de que Cristo tropezara en ella cuando le trajeron a la mujer adúltera, que aunque hay algunos teólogos que indican que ese pasaje no se encuentra en manuscrito más confiable, es todo un pasaje evangélico. Porque vemos cómo está el carácter de Cristo actuando con una coherencia como siempre lo ha hecho en otros episodios de su vida ministerial. Y el tercer nivel de confrontación entre Cristo, nos lo dice Mateo, justamente después de que Cristo hizo su entrada triunfal. Y es un pasaje tan trascendente que no solamente se ven evidenciados por Mateo, Marcos, Lucas, sino también por Juan. Y es la purificación del templo. ¿Qué pasó cuando Jesús entra al templo? Ve el templo profanado. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, junto con los demás textos bíblicos que hemos dado, de Marcos 11, versículos 15 al 19, Lucas 19, del 45 al 48, y Juan, capítulo 2, 13 al 22. Este episodio donde Jesús purifica el templo, donde echa a los mercaderes, desnaturalizando totalmente el propósito del templo, el propósito del culto a Dios. Y allí había toda una maquinaria económica montada, porque al templo se iba a rendir sacrificios, al templo se venía a hacer holocausto, al templo se venía a hacer penitencia, y como la religión hebraica, el judaísmo, era tan ceremoniosa, pues muchas veces se necesitaba pues de los objetos de sacrificio, pero allí estaban en el templo. Ya las personas no tenían que ir muy lejos a buscar los animales que se requerían para el holocausto, los animales que se requerían para hacer algún sacrificio o alguna ofrenda al Señor. Todo estaba allí. No me cabe en la mente que aquel templo que tenía que ser sagrado, que impedían que al templo entraran los gentiles hasta ciertas áreas, pudiera ser profanado con animales. Mi casa, dice el Señor, casa de oración será llamada.
entendiendo que en el judaísmo el templo representaba el lugar donde estaba la morada exclusiva de Dios. Y que si alguien quería adorar a Dios, no importa quién fuese, tenía que dar un viaje al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Y eso no es lo que vemos con el etíope, que venía y daba ese viaje inmenso desde Etiopía, enfrentándose a todas las calamidades que este tipo de recorrido, mediante los medios de transporte rudimentarios que había en aquella época, para ir al templo a adorar. ¿Es el mismo templo? Donde había una serie de dinámicas que tenían que darse para que el entrara al templo pudiera honrar a Dios, aún poniendo un pie en aquel lugar. El templo era uno de los lugares considerados sagrados por los hebreos. Y se sentían orgullosos. Era el edificio insignia del turismo de Jerusalén. Tan sagrado es el templo que todavía vemos los vestigios. Cuando hablamos del muro de las lamentaciones en el lado oeste de Jerusalén, estamos hablando de ese muro del templo, que todavía los hebreos creen que es sagrado y oran y hacen penitencia por horas en aquel lugar, introducen peregrinos de todas partes del mundo entre las grietas, peticiones, porque le ven como algo sagrado y todavía quedan las ruinas. Imaginémonos lo que era la majestuosidad en términos de santidad de aquel templo. Y estos religiosos judíos que venían y se vendían como personas de integridad y de piedad, estas personas habían profanado el templo. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué estaban estos mercaderes en el templo? Aquel lugar que era el centro de adoración, donde orbitaba la vida religiosa hebrea. Aquel lugar que era donde todo el mundo convergía, si quería ofrendar, si quería hacer sacrificios, si quería hacer holocaustos, si quería pedir perdón, si quería adorar, al templo iba. Y ahora aquel templo, con toda esta característica de santidad y la rigidez que había para poder penetrar allí, ahora se ha convertido en un mercado. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuándo comenzó la transición? ¿Cuándo comenzó a desnaturalizarse? ¿Por qué permitieron eso? ¿Qué había ocurrido en la mente de aquellos hombres que gobernaban el templo? La respuesta es que se corrompieron. Recuerden que decíamos que el movimiento farisaico y el movimiento escriba comenzó con una buena intención. La fraternidad de los fariseos comenzó para preservar la pureza de la ley cuando estaban en el exilio. Los escribas eran los expertos que en un momento determinado transcribían la ley y se convirtieron en los intérpretes. Comenzó con un buen motivo, pero después se fue naturalizando. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios vivos que andaban bien y ahora andan mal? Existe esa probabilidad. El estudio de la cristología es para reencontrarnos con Cristo, y soy recurrente con esta expresión. Es para reencontrarnos con Él. Sus estándares no han variado, siguen siendo lo mismo. La otra pregunta es, ¿quiénes eran los dueños de toda esa mercadería y de todos esos animales que había en el templo? Porque el dueño tenía que ser, o los dueños, alguien muy influyente. Alguien que pudiera tener control del templo. Estamos hablando del templo de Jerusalén, mis hermanos, que fue destruido principalmente cuando lo construyó Salomón. Fue destruido por los babilónicos, pero fue erigido porque la religiosidad hebrea giraba en torno al templo. Fue destruido por los babilónicos en los días de Nabucodonosor, ese templo original, el de Salomón, pero fue levantado en los días del escriba Esdras, nuevamente. Después fue destruido y devastado por los griegos, pero fue levantado otra vez. Quiere decir que se construyó 3 veces. Y 3 veces ha sido destruido. Hasta el día de hoy. Esperando que los tiempos se cumplan. Pero se levantaba nuevamente el templo. Y esta última ocasión se levantó por Herodes el Grande. Y mucha gente le decían el templo de Herodes.
era que era importante porque la religiosidad hebrea, la relación con Dios dependía del templo, porque allí era que moraba Dios. Es por eso que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga, ya. ¿Quién o quiénes eran tan influyentes que podían permitir que el culto a Dios se convirtiera en una mercadería? Los mismos que sostenían la religiosidad hebrea eran los mismos dueños de esa mercadería que estaba allí, porque no había otra forma. Una persona no autorizada se atrevía a entrar al templo con un animal, con otro objeto que no fuera el sacrificio, moría ahí irremediablemente por profanar el templo. Y Cristo, cuando echa a los mercaderes del templo, afecta la economía de estos religiosos que se nutrían y se sostenían de esto. Quiere decir que Cristo predica y hace una enseñanza contraria y nos da una enseñanza contraria a la de los fariseos, se molestan. Cristo hace cosas contrarias a los fariseos y se molestan y procuran hacerle tropezar. Pero Cristo afecta su economía, sus bolsillos, y una semana más adelante ya Cristo está muerto. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa por dinero. El apóstol Pablo va a la ciudad de Tesalónica y viene y una mujer muy influyente se convierte. Pero cuando la adivinadora, que tenía unos jefes que se nutrían de ella, también es reprendida por el apóstol Pablo, atenta contra la vida del apóstol Pablo. La gente reacciona y es impredecible su reacción cuando sus intereses económicos son afectados. Vi en días pasados la reacción de un individuo que a veces uno ve reacciones que uno se siente con una ira santa como la de Cristo. Pero a veces se entristece viendo la decadencia del pueblo de Dios. Es que hemos perdido la sensibilidad y la sencillez del Evangelio. Es que se ha perdido la sencillez del Evangelio, de ese Evangelio que Cristo nos manda a que lo vivamos como Él lo vivió. Se ha perdido. Y nos hemos constituido nosotros en profetas, reyes y sacerdotes, cuando esos títulos le corresponden a Cristo en términos del rol que Cristo usó con nosotros y tuvo con nosotros. Y el día pasado vi a un señor dando la siguiente declaración, un megapastor. Critíquenme, bocones, critíquenme y sufran, que mientras ustedes me critican, yo ando en mi Rolls Royce. No hay ninguno de aquí, de este país, ni ninguno de donde va a llegar estos módulos, para que no pongan a calcular y que quién fue. Todavía no hemos llegado ahí. Critíquenme, porque mientras ustedes me critican, yo ando en mi Rolls Royce. ¿Dónde está el sufrir por las cosas que Cristo sufre? ¿Dónde está el reaccionar a las cosas que Cristo reacciona? Y allí Jesús afectó los bolsillos de los mercaderes, de los dueños de toda aquella mercadería. Y el complot para matar a Jesús comenzó a funcionar de tal manera, de tal precisión, que obviamente ya los días de Cristo aquí en la tierra estaban contados. Jesús pues tiene varias cosas que se resaltan en esta última semana. De hecho, en proporción se habla más de la última semana de Cristo que de todo su ministerio. Y obviamente es tan importante el evento que se celebra y está quedado registrado. Por ejemplo, podemos citar la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Allí está nuestro Señor en unos momentos de mucha intensidad. ¿Por qué? Porque ya el frío aliento de la muerte podía percibirlo.
El frío aliento de la muerte y la realidad de la muerte rondaba. Y Cristo, por supuesto, en su humanidad lo sentía. Cristo en su realidad humana podía sentir. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la dinámica que se estaba dando en Cristo? ¿Por qué Jesús podía sentir esta presión extraordinaria ante la hora de la muerte? Por una sencilla razón, que no es tan sencilla. Probablemente es sencilla la declaración, pero no el concepto. Jesús sabía, recuerden que Jesús tenía dos naturalezas. Jesús sabía como Dios todo lo que él iba a pasar como hombre. Se sabía cada detalle. Sabía de las traiciones, sabía de los latigazos, sabía de la tortura, de la flagelación, de los clavos en las manos, sabía de la corona de espinas, sabía de la burla de todo el mundo. Él como Dios, él sabía todas esas cosas, pero lo iba a sufrir en su humanidad. ¡Qué agonía! Alguien dijo en una ocasión que el umbral de la muerte es peor que la muerte. El saber que la hora ha llegado. Y esto obviamente trajo cierta presión en el Señor. Dice el versículo 38 del capítulo 26, entonces Jesús les dijo a sus discípulos más íntimos, a Pedro y a Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora. Me encanta el relato que Lucas hace en Lucas capítulo 22, los versículos 39 al 49. Y dice de la siguiente manera, y saliendo se fue como un día al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad aquí, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Para fortalecerle. Este relato que Lucas trae es extraordinario. Porque Jesús en su humanidad nunca pecó, pero necesitaba una fortaleza extra en un momento de tensión. Esa es la importancia. Jesús es Dios, no necesitaba orar, pero nos está modelando de cómo se vive la vida cristiana. Nosotros no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no podemos apoyarnos en nuestros estudios, en nuestros seminarios. Nos estamos preparando, pero al final nuestra confianza es en Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no nos apoyamos en nuestros sentidos, en lo que nosotros creemos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros nos apoyamos. Ahora, hay momentos en los que solamente colgaremos de la gracia y de la misericordia de Dios. Donde los estudios probablemente se nos olvidarán. Y estamos aquí preparándonos y estudiándonos para conocer mejor a Dios. Pero parte del conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, y estos estudios deben llevarnos a esto, es que al final nosotros le necesitamos a Él. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando de esa dinámica que se dan en el reino, en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 8, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y termina diciendo el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Probablemente el Señor estaba en un momento donde el diablo brincaba.
Las huestes infernales ya estaban abriendo y descolchando las champán diciendo, hemos ganado. Se acerca la hora del colapso final, porque ellos tenían un plan maestro desde su punto de vista, pero no completo. El plan completo lo tenía Dios. Y allí, pues Jesús recibe fortaleza. Se le apareció el ángel para fortalecerle, para animarle, para recordarle su propósito mesiánico, para decir que aunque sufriera en carne, no había otra manera de redimir al pueblo, sino por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Y se le apareció el ángel en aquel lugar y lo sostuvo. Y sigue diciendo el relato de Lucas en la oración del Señor: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa. Señor, yo te pido, y eso es lo que nosotros hacemos en oración. Nosotros cumplimos con expresarle nuestros sentimientos, derramamos nuestra alma delante de Dios. Y yo siempre le voy a pedir, y yo siempre le voy a orar. Ahora, siempre al final, yo digo, pero sea como tú quieras, no como yo quiera. Porque la panorámica de nosotros es limitada. Y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cuál era la profesión de Lucas? ¿Ustedes recuerdan? Médico. Y Lucas viene y trae un detalle como médico que probablemente se narraba, pero nadie se percataba de eso. Y dice en Colosenses 4:14, Pablo refiriéndose a Lucas, Lucas, el médico amado, es la referencia que tenemos. Y dice este versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Esta es una condición médica, y los médicos saben que esto se llama hematohidrosis, donde todo el cuerpo se llena de pequeñas gotas de sangre a través de nuestras glándulas sudoríficas. Revientan vasitos capilares y se filtran por ahí. Y esta condición viene solamente en situaciones de una extraordinaria intensidad emocional. En una condición de intensidad emocional extrema, de estar bajo unos niveles de ansiedad casi insoportables. Ya nosotros podemos entender entonces cómo se sentía Cristo. El caso es que allí estaba en agonía, estaba en oración y allí recibió la fortaleza. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ya Jesús estaba repuesto. Ya la fortaleza la recibió del Padre. Venían momentos difíciles, pero él tuvo que enfrentarse allí en oración intensa, clamando al Dios de los cielos para que lo fortaleciera en su humanidad, para poder soportar lo que venía. Obviamente ya es la madrugada del jueves para viernes, y la turba paramilitar de Anás y Caifás llegan al huerto de Getsemaní. Y allí comienzan a preguntar en la oscuridad de la noche, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo vemos. Y Cristo de manera valiente dice, yo soy. Y allí Jesús cae en manos de malhechores. Esa madrugada fue una madrugada de mucha intensidad, de tortura. Dice la palabra de Dios que le alaban las barbas, lo interrogaron de manera ilegal, le dieron golpes. Ya Cristo no ha podido dormir. Tiene la presión de todo lo que va a padecer. Y amanece la mañana y ya Jesús está en muy malas condiciones físicas. Y así se lo llevan a Pilato. Todo el juicio de Jesús estuvo lleno de irregularidades. Primero, a los hebreos no les estaba permitido tener una turba paramilitar y venir como una banda armada y entrarle a golpe sin antes haber sido procesado. Sin embargo, lo llevaron allí y allí entonces viene la presentación de Jesús ante Pilato.
Y Pilato no tiene que durar mucho tiempo en el interrogatorio a Cristo para darse cuenta que Cristo era una persona inocente. Y este encuentro con Jesús y Pilato lo vemos en el libro de Juan, capítulo 18, aunque los relatan los demás evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Me encanta la manera en que Juan los relata y como hemos podido confirmar, hemos buscado fuentes de todos los demás evangelistas. Ahora estamos en Juan. Nos fuimos a Lucas por los detalles que da Lucas, pero hay unos detalles que Juan da que no los da a los demás. Y aquí en este encuentro con Pilato, yo voy a estar leyendo desde el versículo 28 para que podamos darnos cuenta de la trascendencia y la relevancia de esto. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es decir, donde vivía Pilato. Era de mañana, porque amaneció bajo la tortura de esa turba paramilitar de Anás y Caifás. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Ven la hipocresía. Están golpeando a Cristo, están torturándole, tienen mercadería en el templo, pero no quieren entrar a la casa de Pilato para no contaminarse. La doble moral de los religiosos de todas las épocas. Y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. No está permitido dar muerte a nadie. Júzguenlo, pero no pueden administrar la pena de muerte, porque a ustedes no les han permitido hacer eso. Entonces Pilato inicia un interrogatorio breve a Jesús. Versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho los otros? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y salió. Entonces dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. Esto duró minutos, este diálogo entre Jesús y Pilato, para Pilato darse cuenta que era inocente. ¿Pero por qué Pilato? Porque Pilato no es cualquier persona. Algunos le llamaban el carnicero de Roma. Pilato era todo un procurador romano. Y Jerusalén era la más revoltosa de todas las naciones hebreas. Por lo tanto, se necesitaba una persona con mano dura, pero también con la astucia y la agudeza y el olfato político para manejar y tener en relativa calma a la ciudad de Jerusalén. Porque a Roma no le gustaba las confrontaciones innecesarias. Entonces Pilato era todo un procurador, toda una persona con capacidades, con escuela. No era cualquier persona, no era simplemente un vulgar militar que lo que sabía era de armas, no, era un procurador romano. Y para Pilato fue algo despreciable tener que prestar sus servicios a Roma en la ciudad de Jerusalén. Los romanos veían a los judíos como personas despreciables. Yo me imagino que estando Pilato en la comodidad del pretorio, ser perturbado por aquella turba fue algo despreciable. Lo veía como persona de ínfima categoría, era algo horrible para él. Pero allí estaba cumpliendo órdenes, como militar y como procurador. Pilato, entonces, se enfrenta a ese interrogatorio. Pero la conclusión de Pilato, y esto está lo que debemos entender, no es simplemente por lo que Cristo le está diciendo. Recuerden, Jerusalén era una nación, era una ciudad ocupada, era una provincia romana, la provincia romana de Jerusalén. Era un territorio ocupado. Por lo tanto, todo lo que se moviera en ese territorio ocupado
El procurador tenía sus organismos de inteligencia que le daban cuenta de lo que estaba pasando. Jesús nunca fue arrestado ni perturbado por los romanos cuando las multitudes estaban en el desierto. De hecho, el ministerio más fructífero de Jesús y con mayor tranquilidad fue en el desierto, en las afueras de Jerusalén. Nunca fueron las autoridades romanas a prohibirle, y de hecho estaba prohibido, que no podían reunirse multitudes. Era un territorio ocupado. ¿Qué pasó con las multitudes en ese momento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, según el relato de Juan? Que querían coronarle y hacerle rey. Vamos a aprovechar ahora mismo. Este es el rey. Este hombre habla como nadie habla. Este hombre tiene un poder evidente. Levanta a los muertos, levanta a los enfermos, a los que tienen enfermedades incurables. No hay límites para él. A todos los transforma. Y aparte de todas estas cosas, nos da unas enseñanzas extraordinarias y también puede multiplicar los panes y los peces. Este es el hombre que nosotros necesitamos para que gobierne. ¿Por qué? Porque el momento era propicio. Y a pesar de eso, las autoridades romanas nunca arrestaron a Cristo. Ni siquiera con una amonestación. Sabían que Cristo era inofensivo. Las autoridades romanas tuvieron más discernimiento que los religiosos. Pero cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, que dice la palabra de Dios que toda la ciudad se conmovió, probablemente casi 1 millón de personas declarando que Jesucristo era la salvación de ellos. Declarando que era el rey que nos iba a salvar. Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Decían, la palabra Hosanna significa la salvación de Dios. Esta es nuestra salvación, no es el César, no son los religiosos. Es este hombre que viene ahí, es la salvación de nosotros. Y no lo arrestaron. ¿Por qué no lo arrestaron? Porque sabían que Jesucristo no representaba un peligro para Roma. Por eso Pilato, lo único que le faltaba era hablar personalmente con Cristo. Porque si hay una persona que está informada acerca de lo que tiene que ver con seguridad, es un gobernante. Más de lo que nosotros nos imaginamos. En cualquier país, los organismos de seguridad son necesarios y cada vez más sofisticados para mantener el orden del Estado. Y en cada tiempo, en proporción a los adelantos que hubiese. Pilato lo único que hace es que comenta y habla con Cristo para darse cuenta de las que las informaciones que él había recibido eran ciertas. Y le dice a los acusadores, no hombre, no, yo no hallo ninguna maldad en este hombre. Pero lo más triste de este relato del diálogo con Jesús es algo que Juan resalta y que causa mucha tristeza. Y lo vemos en los versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Saben qué le respondió Pilato? En el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, según el relato preciso de Juan, salió otra vez a ver a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Que Cristo le dice, yo soy la verdad. Le habló de un tema existencial. Esa es la búsqueda de todo ser humano, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de algo que pueda decirnos y que nos pueda dar explicación de realmente quiénes nosotros somos. ¿Qué es la verdad? Y un escrito maravilloso de R.C. Sproul hablando acerca de la verdad, dice de la siguiente manera, una búsqueda puede ser divertida, desde jugar a las escondidas hasta tratar de encontrar huevo de Pascuas en el jardín de la Casa Blanca, desde buscar un punto clave donde los peces estén picando hasta la cacería de dulces en cualquier época festiva. Una búsqueda puede ser inútil
desde el Diógenes de la antigüedad que examinaba los más oscuros rincones de Atenas con su linterna, buscando en vano a un hombre honesto, hasta los caballeros medievales que buscaban el Santo Grial, desde la búsqueda de la piedra filosofal hasta la obsesión por descubrir a Shangri-La. Una búsqueda puede ser tediosa y rendir frutos tras incontables horas y prolongados momentos de fracaso. Tomás Edison, al experimentar con miles de sustancias antes de hallar la apropiada para usarla como filamento incandescente. Jonas Salk, al activar a través de miles de microscopios antes de encontrar una vacuna para el polio. Una búsqueda puede ser quijotesca. El alquimista que busca una fórmula para convertir el plomo en oro. Ponce de León tras la fuente de la juventud. Es buscar oro al final del arco iris y cazar fuegos fatuos con una red de mariposa. Una búsqueda puede ser maníaca, como el capitán Ahab, que se paseaba en el barco su alma atormentada en aguas inexploradas, buscando la ballena blanca Moby Dick. El ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el horizonte perdido, la fórmula mágica y el máximo trofeo. Desde Nimrod al acecho del león hasta la persecución tenaz del cazador de los criminales nazis como Simon Wiesenthal, tras Adolf Eichmann y el doctor Joseph Mengele. La cacería es feroz. Es Cristóbal Colón en busca de un nuevo mundo, Galileo de una nueva luna alrededor de Júpiter y Christian Dior tratando de implantar una nueva moda. Todos somos buscadores de algo que llamamos la verdad. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es esa búsqueda de la verdad. Las preguntas más importantes del ser humano tienen que ver con la verdad. ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Dice que George Bernard Shaw estaba una vez en un parque pensando y meditando en quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo, a dónde voy? Pensando cómo se atormentan los filósofos buscando respuestas, porque ciertamente hay respuestas existenciales que nos dejan sin aliento. Aún desde el punto de vista bíblico, sabemos que Dios es el creador. Muchas personas se preguntan y con detalles acerca de lo que era la eternidad pasada de Dios. Eso es perturbante. No tenemos cómo dar explicación. Entendemos un poco de la eternidad futura, pero de la eternidad pasada, ese concepto nosotros no lo manejamos. Lo sabemos y nos aproximamos porque Dios no está sujeto al concepto tiempo. Todo esto tiene que ver con la verdad. Pero podemos hacernos otras preguntas. ¿Por qué algo en vez de nada? Tenemos conciencia, tenemos una serie de cosas. Pero ¿por qué la tenemos? ¿Y cómo hubiera sido si no la tenemos? Son preguntas filosóficas. Y George Bernard Shaw se preguntaba todas esas cosas. Y le llegó la noche. Y ya había oscurecido. Y ya era tarde en la noche. Cerraron el parque y un guardia lo sorprendió y le dijo: ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Y él le preguntó: he estado el día entero haciéndome estas mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Por eso Pilato le dice a Cristo: ¿qué es la verdad? Pero no se detiene a escuchar la respuesta. Y Pilato manejaba por lo menos 3 versiones de la verdad. Manejaba la verdad según Grecia, con sus sabidurías, con sus filosofías. Debemos encontrar y reconocer que el gran aporte de Grecia es su filosofía. El mundo es antes de Sócrates y después de Sócrates. De hecho, a ese periodo antes de Sócrates se llama periodo presocrático. No es la misma filosofía. Y Grecia, pues, tuvo esa eminencia. Tanto es así que Roma invade militarmente y políticamente a Grecia, pero Grecia lo invade culturalmente. Y es el griego el idioma oficial de los territorios ocupados, aunque Roma pues todavía hablaban en latín. No pudieron. Y adoptaron los dioses griegos en sus versiones romanas. Realmente, Grecia estaba en la búsqueda siempre de la verdad. Pero esos filósofos griegos, primero no estaban de acuerdo
ninguno de ellos en su concepto de la verdad, pero tampoco tenían garantía de que la búsqueda de la verdad podía ser realmente algo que pudiera satisfacerlo a todos ellos. Es decir, se pasaban la vida entera en la búsqueda de la verdad, pero no había garantía de encontrarla. Por eso es que Diógenes enloquece y andaba por los callejones de Atenas buscando a alguien honesto que le pudiera decir la verdad. Poncio Pilato manejaba ese concepto de la verdad y no le satisfacía. Pero también conocía la verdad según Roma, la verdad del poderío militar, del poderío económico. Conocía al dedillo todos los aportes de Roma. También conocía el misticismo romano, pero eso tampoco a él le llenaba. Pero conocía otro concepto de verdad, que era el concepto de la verdad de los religiosos judíos. Pero sabía de sus hipocresías. Él sabía, por eso le dice a ellos, yo no hallo ningún delito porque lo sacó a ustedes del templo, pero ustedes están profanando el mismo templo que ustedes dicen que es sagrado. Porque ustedes lo acusan de que él hace cosas que van en contra de sus leyes, pero es la misma ley de ustedes la que él está cumpliendo. Y el mismo Cristo dice que yo no he venido a quitar la ley, a abrogarla, he venido para cumplirla, y Cristo la cumplió. Cristo sabía todas estas cosas, pero Pilato también. Pilato conocía la corrupción que había en estos religiosos judíos. No le impresionaba las apariencias de piedad que ellos exhibían. Ellos sabían de todos los arreglos de aposento que se daban allá en el pretorio. Ellos sabían de todos los acuerdos. Él sabía cómo se traficaba con las influencias. Sabía de la doble moral de estos religiosos. Y ahora quieren venir a presentarse como más moralistas. Si esa es la verdad, tampoco me impresiona, pudo haber dicho Pilato. Si entonces Pilato conocía la verdad según Grecia, si conocía la verdad según Roma, y conocía la verdad según los religiosos, va a venir a este carpintero de Nazaret a decirle cuál es la verdad. Por eso viene y le dice, ¿qué es la verdad? Si Grecia, ni Roma, ni los religiosos judíos me han dado la respuesta, me la va a dar tú, carpintero. Por eso salió, no sabiendo que estaba a las puertas del cielo, frente a la figura llorosa de Jesucristo. Nunca Pilato en su vida estuvo tan cerca de la verdad que cuando estuvo cerca de Jesucristo. Nunca. Porque Jesucristo no solamente podía hablar de la verdad, Él es la verdad. Por eso, mis hermanos, la reflexión que sacamos entonces de todo esto, para ir ya concluyendo la parte final de esta sección, es que es fácil desnaturalizarse y corromperse en los propósitos con que nosotros hemos sido llamados y convocados por el Señor Jesucristo, como se corrompieron esa clase religiosa judía. Comenzaron bien, pero terminaron mal, en oposición a otros que comenzaron mal y terminaron bien. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima sesión.